Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el método de respiración de los caballeros C291. Avanzó hasta convertirse en legendario y su fuerza se disparó. 3. No mucho después de unirse a Saint Sea Breeze, Fist of the Empire había entrado con éxito en el legendario reino de los caballeros. Su fuerza no era más débil que la de un mago de primer círculo común y corriente. Saint Sea Breeze no lo había anunciado para poder usar la carta de triunfo oculta, el puño del imperio, para sorprender algunos eventos importantes en el futuro. Docket, le debo un favor a Herman. Para esta operación, ayude a la gente de la Torre Gris lo mejor que pueda. No parecen estar liderados por un mago oficial, por lo que les resultaría difícil ganar algo en el reino de las sombras. Tu primera tarea es obtener más recursos. Solo es necesario atacar una vez cuando los aprendices de magos de la Torre Gris están en una crisis de vida o muerte. En cuanto al emperador Mu, debes hacer todo lo posible para evitar luchar en las primeras etapas. Dejaré que Docket y los demás te protejan. Espero que regreses de esta operación con muchas recompensas, dijo Sage Mason. Está bien, señor Mason. Después de despedirse de Sage Mason, Docket y Fist of the Empire también abandonaron Saint Sea Island. Durante los últimos días, la Cueva del Mar Oscuro, la Ciudad Antigua Perdida y otros magos del Segundo Círculo, incluso algunas organizaciones de magos del Primer Círculo, o aquellos que vivían solos en la isla con solo unos pocos aprendices de magos bajo su mando, todos fueron a la entrada del Reino de las Sombras. Cada exploración del Reino de las Sombras era una fiesta donde se reunían todas las fuerzas. El extraño y colorido Reino de las Sombras parecía tener una tentación infinita, atrayendo a los magos. Después de que Levi hizo sus preparativos, partió solo. Montó la ballena Rey Dragón y corrió hacia la entrada. La ballena Rey Dragón era mucho más rápida que el barco azul. Por eso, cuando Levi llegó a la entrada del mar, se dio cuenta de que en realidad era el primero en llegar. En el centro del mar, una espesa niebla negra se arremolinaba y se retorcía. ¿Es esta la intersección del reino de la niebla negra y el reino de la nube azul? Levi se paró sobre la espalda de la ballena Rey Dragón con una expresión tranquila. Esta escena hizo pensar a Levi en el lugar donde el plano de escarcha azul y el mundo humano se encontraron en el plano multidimensional. También estaba lleno de una extraña luz azul. Levi estaba descansando sobre Leviatán. Representó a la Torre Gris y vino aquí solo, lo que sorprendió a las demás organizaciones. Mientras Levi esperaba, llegó la gente de la isla Whale Sound. Cabalgaron en una bestia marina de alto nivel llamada Aprendiz de Mago, la ballena de Patrón Azul, y llegaron a este lugar. Sin embargo, la ballena de Patrón Azul se sintió incómoda. Esta era una bestia marina domesticada por un mago de la escuela de espiritismo de la isla Whale Sound. La expresión de Bañe se volvió fría. Tal situación significaba que había una criatura trascendente de alto nivel cerca a la que temía la ballena de Patrón Azul. Como era de esperar, rápidamente se dio cuenta de que estaba en un rincón discreto. Una ballena Rey Dragón de aspecto feroz flotaba tranquilamente en la superficie del mar. En su espalda había un mago alto y corpulento, vestido de gris, con 2 espadas en la espalda. Su túnica estaba bordada con patrones lunares. Levi había seguido a Marlene hasta la isla Valesong, por lo que Bañe conocía a Levi. Miró a su alrededor y descubrió que, aparte de Levi, no había aprendices de magos de la Torre Gris. ¿Qué pasa? ¿La Torre Gris ha abandonado esta exploración? ¿Tirar la olla? Bañe estaba confundido. No entendía por qué solo había venido una persona de la Torre Gris. Aunque Levi era un caballero legendario según su inteligencia, era demasiado ingenuo para un caballero pensar que podía luchar contra un mago oficial y 5 aprendices de magos de otras organizaciones. Anormal. Bañe dijo con cautela, después de entrar, encontraremos un lugar para tratar con el legendario caballero de la Torre Gris. Transmitió su voz a los 5 aprendices de magos. Levi no era una persona sencilla. Poder domesticar a la ballena Rey Dragón significaba que era bastante capaz. Por lo tanto, Bañe no subestimaría a Levi y tendría que hacer todo lo posible.
Al escuchar la transmisión de voz, los otros 4 aprendices de magos de alto nivel asintieron levemente. Hagrid dudó, pero no dijo nada. Como aprendiz de Wellsang Island, no podía hacer ningún cambio y solo podía obedecer las órdenes de la organización incondicionalmente. En la ballena Rey Dragón, la expresión de Levi seguía siendo la misma, pero se burlaba en su corazón. Afortunadamente tengo los sentidos de la araña. Como era de esperar, esta gente de Wall Sam Island realmente quiere hacerme daño. Por lo que parece, la noticia de que la señora Marlene perfeccionó con éxito la poción del segundo círculo, Allá vos Guess, fue definitivamente publicada por Wellsang Isla. Es solo que la intención asesina de esas personas la última vez no era tan obvia, así que no la sentí. Muy bien. Como quieres hacerme daño, no puedo quedarme quieto esperando la muerte. Bien podría acabar contigo en este reino de las sombras. Da la casualidad de que mi San Escorpión no ha comido humanos durante mucho tiempo y ya tiene mucha sed. El corazón de Levi estaba lleno de intenciones asesinas. Ya estaba pensando en cómo tratar con este grupo de personas en el reino de las sombras. Entre las 6 personas de la isla Wellsang, solo Hagrid no tenía ninguna hostilidad hacia él. Sin embargo, como ambos bandos estaban en bandos diferentes, Levi no sería misericordioso. Un día después, también llegó la gente de Science Breeze. Entre estas personas destacó el puño del Imperio, de 3 metros de altura, y era especialmente llamativo. Levi lo notó de un vistazo. El puño del Imperio también vio a Levi en el lomo de la ballena. Como caballero legendario, naturalmente sabía que Levi era el recientemente famoso caballero legendario de la Torre Gris. Ahora que se reencontraron, como era de esperar, esta aura debería ser la de un caballero legendario. Su espíritu de lucha aumentó y realmente quería tener una pelea física con Levi. Levi era el único caballero legendario que había conocido. Aunque el emperador Mu y Levi no tuvieron mucha interacción, sintió una sensación de aprecio mutuo en su corazón. Mago. Contacto con el método de respiración de los caballeros C292. Avanzó hasta convertirse en legendario y su fuerza se disparó. 4. En este mundo donde los magos eran venerados, no era fácil conocer a un Imit legendario que era tan raro como las plumas de Fénix y los cuernos de Killing. Soy el mago de Science Breeze, Docket. Si encuentras algún peligro allí, puedes buscarme. Te ayudaré a resolverlo dentro de mis posibilidades. Docket envió una transmisión de voz a Levi. Levi miró a Docket y sonrió, expresando su gratitud. Pronto, el paso final siguió a la intersección del reino de la niebla negra y el reino azul. En la niebla negra se formó lentamente una entrada que emitía una extraña luz roja. No se podía ver nada claramente dentro de la entrada. En ese momento, un mago del segundo círculo que vestía una túnica estrellada apareció de repente encima de todos. Debajo de él, las interminables corrientes se acumularon en un tornado de agua y lo elevaron por los aires. Parecía un dios del mar descendiendo al mundo, mirando al equipo de exploración que estaba abajo. Según nuestros cálculos, la intersección del reino de la niebla negra y el reino de la nube azul durará 7 días. En otras palabras, solo tienes 7 días para explorar el reino de la niebla negra. El 7º día, todos tendrán que reunirse en las coordenadas de la entrada al reino de la niebla negra y abandonar el reino de la niebla negra. De lo contrario, quedarás en el reino de la niebla negra para siempre. Solo podrás irte la próxima vez que el reino de la niebla negra y el reino de Azure Coad converjan. Creo que la mayoría de ustedes no podrán vivir hasta entonces. Según la ley del reino de las sombras, solo los miembros del Consejo de Magos Pamplane y las organizaciones legales están calificados para explorar el reino de las sombras. Si hay algunos magos oscuros u organizaciones de magos oscuros que intentan hacerse pasar por magos calificados y colarse, te aconsejo que te rindas. Una vez que lo descubra, no dudaré en matarte. Por último, en el reino de las sombras, espero que todos puedan trabajar juntos para lograr una situación en la que todos ganen. El Consejo de Magos Pamplane no fomenta los asesinatos maliciosos ni la competencia entre magos. Sin embargo, si tu vida queda para siempre en el reino de las sombras por diversas razones, el Consejo de Magos Pamplane no asumirá ninguna responsabilidad por ello, ni iniciará una investigación. Todas las responsabilidades y consecuencias recaerán sobre los propios exploradores.
por favor piense detenidamente antes de entrar. A continuación, anunciaré la lista de organizaciones o magos que están calificados para participar. Aquellos que no están en la lista, por favor váyanse. La voz de este agente de la ley era digna y su aura era poderosa. Comenzó a gritar los nombres de aquellos que estaban calificados para ingresar. Las organizaciones de magos fueron llamadas a entrar en el agujero negro que emitía luz roja bajo el liderazgo de sus respectivos magos. Levi miró a las personas que habían entrado. Las palabras del agente del orden fueron muy claras. Después de entrar al reino de las sombras, la vida y la muerte serían ignoradas. Si muriera, el Consejo de Magos de Pamplane no investigaría la causa de su muerte. Por lo tanto, el mayor peligro en esta exploración del reino de las sombras podría no ser el reino de las sombras en sí, sino los exploradores competidores presentes. Para Levi, el principal peligro era la gente de la isla Whalesong. Si había una oportunidad, tenía que atacar primero. Su mensaje de la serpiente negra ya había recogido el aura de todos los presentes. Levi había almacenado todas sus auras en su bóveda del aura. Mientras entraran en su rango de percepción, él lo sentiría inmediatamente. En ese momento, si la gente de la isla Whalesong se dispersara o encontrara algún peligro, Levi no dudaría en golpearlos. El agente de la ley frunció ligeramente el ceño y llamó a Levi. Luego preguntó, «Eres el único de tu torre gris, ¿verdad?» «Sí, señor mago», dijo Levi con una sonrisa. «Puedes entrar». El agente de la ley no dijo nada y dejó entrar a Levi. Levi sonrió a la entrada del agujero negro. Bajo su túnica, las sólidas escalas negras ya habían cubierto todo su cuerpo. Incluso había preparado la protección dorada en su mano. Una vez que entraba y alguien le tendía una emboscada, activaba el sello. Respirando profundamente, Levi entró y desapareció. Sintió que el mundo giraba. Cuando reapareció, ya estaba en una niebla gris. Esta fue la razón por la que este reino de las sombras se llamó Reino de la Niebla Negra. En este reino de las sombras había niebla por todas partes. El borde de la zona era una niebla gris. Cuanto más profundizaban, más oscura se volvía la niebla. Ni siquiera podían ver sus dedos cuando extendían las manos. Estaba oscuro sin luz solar. Levi activó su vibrosensing avanzado y audición avanzada. Todo lo que lo rodeaba no podía escapar de su percepción. Dentro de su percepción, aquellos que acababan de ingresar al reino de la niebla negra se estaban dispersando rápidamente en todas direcciones para encontrar sus objetivos. Levi miró la entrada de la cueva detrás de él. Después de marcar las coordenadas de la entrada de la cueva, se fue rápidamente. Obviamente este no era un lugar seguro. Cuando la gente de la isla Whalesong entró, inmediatamente pudieron unir fuerzas para matarlo. El mago que lideraba el equipo en la isla Whalesong era obviamente un mago veterano del primer círculo. No fue una decisión inteligente enfrentarlos directamente. En este reino de niebla negra, había niebla negra por todas partes. Las percepciones de la mayoría de los magos comunes eran limitadas. Por otro lado, Levi era como un pez en el agua debido a sus diversas habilidades de percepción. Por lo tanto, tuvo que aprovechar esta ventaja y lanzar un ataque furtivo contra la otra parte. No mucho después de que Levi se fuera, también llegó Science Breeze. La expresión del puño del imperio era grave cuando abandonó el lugar bajo el liderazgo de Docket. Cada vez más personas entraron en el reino de las sombras. Al final, la gente de la isla Whalesong fue la última en entrar. La expresión de Bañe era tranquila. De repente dejó escapar una onda sonora que sonaba como el canto de una ballena. La onda sonora viajó a través de la niebla y las ondas se extendieron. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C293. Avanzado a legendario, su fuerza se ha disparado. 5. De asterisco MNIT, Levi corrió bastante rápido. Ya dejó percepción de mi canción de ballena. La expresión de Bañe cambió y no pudo evitar maldecir. Maestro, ¿por qué no entramos y exploramos? De todos modos, este reino de las sombras tiene un tamaño limitado. Las cosas realmente buenas están todas en la zona interior. Cuando llegue el momento, definitivamente volveremos a encontrarnos con ese niño, dijo un aprendiz de mago de alto nivel.
Su nombre era Deli y dominaba un total de 8 cantrips. Lo que dices tiene sentido. Entonces te emboscarás aquí. Te daré un desplazamiento cambiante. Este es un precioso objeto del segundo círculo que el señor Morfeo me otorgó. Una vez que Leví regrese a la salida, usa este pergamino y cámbiame contigo. Mataré a Leví a la velocidad del rayo, dijo Bañe. Ah. Debería quedarme aquí. Obviamente Deli no esperaba esto. Así es. La zona fronteriza es muy segura. No necesitas preocuparte demasiado. No necesitas pelear con ese Leví. Después de todo, es un caballero legendario. No deberías ser su oponente. Todo lo que necesitas hacer es abrir este pergamino cuando veas a Leví. Cuando llegue el momento, haré un movimiento. Con tu fuerza, deberías poder resistirte por un momento al legendario caballero, dijo. Bañe. Está bien entonces. Aunque Deli no quería quedarse aquí. Sin embargo, no se atrevió a rechazar la petición de un mago oficial. Al final, Bañe trajo a los otros 4 aprendices de magos y se fue, dirigiéndose directamente a la región interior. Básicamente no había nada bueno en la zona fronteriza. Los exploradores anteriores se lo habían llevado, por lo que no quería perder el tiempo aquí. Además, la gente del barco no muerto también se había infiltrado en este lugar. Tuvo que reunirse con la gente del barco no muerto. Esta vez no solo quería debilitar la fuerza de la Torre Gris. Si era posible, facciones como Saint Sea Breeze que podrían afectar negativamente el plan de Wellsong Island tuvieron que debilitarse tanto como fuera posible en el Reino de las Sombras. Después de todo, en este lugar, si alguien matara a la otra parte, el Consejo de Magos Pamplanen no investigaría el asunto. Para obtener más recursos, las principales organizaciones de magos enviarían a sus magos del primer círculo y aprendices de magos más elitistas. Si todas estas personas quedaran en este reino de las sombras, sin duda sería un duro golpe para estas organizaciones magas. No mucho después de que Bañe se fuera. A unos 10 kilómetros de la entrada, la figura de Leví estaba escondida en el agujero de un árbol en la niebla gris. El alcance del hechizo de detección del primer anillo de Bañe, Wellsong, era claramente muy inferior al mensaje de la serpiente negra de Leví. No sintió que Leví todavía estuviera cerca de la entrada. Leví salió del agujero del árbol y escupió su lengua de serpiente negra. Esperó hasta que Bañe y los demás estuvieran completamente fuera de su rango de percepción. Sin embargo, todavía quedaba un mago de alto nivel a la entrada de la isla Wellsong. Leví sabía con los dedos de los pies que Wellsong Island debía haber enviado gente a tenderle una emboscada, pero no sabía qué tipo de carta de triunfo tenía bajo la manga. Leví esperó un rato más. El mago todavía estaba a la entrada del reino y no tenía intención de irse. Jeje, interesante. Yo soy quien te va a tender una emboscada, ¿verdad? Pensó Leví. Desafortunadamente, frente a mi mensaje de la serpiente negra, no tienes dónde esconderte. Era hora de intercambiar los roles de cazador y presa. La figura de Leví saltó y desapareció rápidamente. No tenía prisa por dirigirse a la región interior. Si no se ocupara del peligro oculto de la isla Canción de las Ballenas, no se atrevería a entrar a buscar el corazón de piedra. Por eso, en los días siguientes jugaría al gato y al ratón con la otra parte. La mayoría ya de ellos ya se habían dirigido a la zona interior. Solo algunos débiles, tímidos o personas que tramaban algo malo seguían deambulando por el borde de la entrada. Con el mensaje de la serpiente negra y su percepción superfuerte, Leví evitó a estas personas y se fijó en un solo objetivo. Ese era el aprendiz de mago de la isla Wellsong. Con su fuerza actual, podría matar fácilmente a un aprendiz de mago de alto nivel. Pronto, Leví regresó a esta zona. Miró hacia el cielo brumoso. El sol brillaba alto en el cielo, pero debido a la niebla gris no había calor. Favored by the Night solo puede tener efecto durante la noche, pero matar a un aprendiz de mago no requiere Favored by the Night. Leví entró en modo sigiloso. En su mente tenía un pequeño mapa. Ese mago estaba parado quieto en un lugar. Leví se burló. Se acercaba cada vez más a su oponente. Cuando el aprendiz de mago de alto nivel estaba a media milla de Leví, Leví se detuvo en seco. El gas negro en su mano se condensó en una hoja negra.
Aunque Levi no podía ver la figura del mago debido a la niebla gris, tenía el mensaje de la serpiente negra y la audición avanzada. Levi se había fijado completamente en las coordenadas de la otra parte. Ahora bien, no había ningún obstáculo entre él y la otra parte. La otra parte no lo vio. Deli estaba escondida en un arbusto no lejos de la entrada. Estaba solo allí y tenía un poco de miedo. Por lo tanto, estaba en alerta máxima. Sostenía los materiales de fundición y la varita en su mano, listo para lanzar un hechizo en cualquier momento. De repente, se oyeron silbidos en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, la espada negra atacó. Con la actual Black Devil Blade de nivel 4 de Levi, el gas negro podría salir de su cuerpo por más de 200 metros. Al mismo tiempo, la semilla de bestia de sangre de Levi explotó y sus alas de sangre lo siguieron de cerca detrás de la hoja negra. Deli inmediatamente agitó su varita y lanzó un hechizo defensivo. El agua envolvió a Deli y lo protegió. PSH. El gas negro entró en la corriente de agua y fue neutralizado por ella. Deli no dudó en utilizar el Shifting Skull, aunque aún no había visto al enemigo. Sin embargo, no había duda de que quien le tendió una emboscada fue el legendario caballero de la Torre Gris. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Había subestimado la velocidad de Levi. Después de que la bestia de sangre de Levi explotó, su velocidad no fue mucho más lenta que la de las palas condensadoras de gas negro. Apareció 10 metros delante de Deli y el gas negro formó un largo látigo en la mano de Levi. El largo látigo atravesó el aire y arremetió. Envió directamente el pergamino en la mano de Deli volando. Luego, el largo látigo se enrolló alrededor de Deli. Levi ahora estaba cubierto de escamas negras por todo su cuerpo, incluida la cara, y ocasionalmente su boca escupía una siniestra lengua de serpiente. El hombre lagarto. ¿Un monstruo? Eres un monstruo. ¿Cómo era esto un caballero? Esto era claramente un monstruo. Deli, que no sabía mucho sobre caballeros, ya estaba asustada. Si no fuera por la túnica gris con estampado de luna en el cuerpo de Levi, habría pensado que se trataba de un monstruo del reino de las sombras y no de Levi. Crack, crack. Levi le rompió las manos a Deli que intentaban lanzar un hechizo. Crack, crack. Le rompió ambas piernas a Deli. Luego, Levi agarró el cuello de Deli. Lo levantó en alto. Levi sostenía el pergamino cambiante en su mano. Entonces se abrió la boca y dijo Isil. Si quieres vivir, responde lo que quieras. Te pregunto a continuación. Levi sujetó firmemente a Deli y su deseo de vivir le hizo asentir sin dudarlo. ¿Por qué Wilson Island quiere hacerme daño? Levi preguntó. Deli se sorprendió. Aparte de los superiores, solo unas pocas personas en la isla Whalesong sabían de esto. ¿Cómo lo supo Levi? ¿Podría haber un topo? Parecía que el asunto había quedado expuesto. Quizás Levi y la Torre Gris ya estaban preparados. Enviara a Levi solo. Porque esta es una orden del señor Morfeo. No sé por qué el señor Morfeo quiere hacer esto, dijo Deli. Está bien, entonces déjame preguntarte de nuevo. Incluyéndote a ti, ¿cuál es la fuerza de las personas que ingresaron a la isla Canción de las Ballenas en el reino extraño esta vez y qué hechizos tienen? Levi continuó preguntando. En ese momento, la vida de Deli estaba en manos de Levi. Por el bien de esa pequeña oportunidad de vivir, le contaría todo lo que sabía. Deli no tenía la columna vertebral del gran caballero que Levi había conocido en el mundo mortal. Al final, Levi le preguntó todo lo que quería saber. No mató a Deli, pero cumplió su promesa y dejó que Deli viviera. Solo le cortó las extremidades a Deli, dejándolo solo con un torso, y luego le vendó las heridas. Luego, usó el sello del poder del dragón para destruir la mente y el espíritu de Deli, paralizando su habilidad para lanzar hechizos. Finalmente, envenenó a Deli con un veneno de acción lenta, lo que le provocaría una muerte lenta en los días siguientes. La razón principal por la que Levi hizo esto fue porque sabía que el mago oficial tenía un objeto que podía sentir la vida y la muerte de un aprendiz de mago. Si se enterara de la muerte de Deli, podría estar alerta y sería perjudicial para sus acciones. Después de hacer todo esto,
Levi recogió los artículos de almacenamiento de Delhi, la varita y el precioso Shifting Scroll y se fue. Mago. Contacto con el método de respiración de los caballeros C294. Sombras cambiantes, Matanza, 1. Reino de la niebla negra. Actualmente, la mayoría de los magos viajan a las regiones exteriores. A medida que profundizaban, la niebla se hacía más espesa y la luz se hacía más tenue. Aunque era de día, no era diferente de la noche. Se escuchó un leve crujido en la niebla. Se desconocía si era un monstruo escondido en él o el viento. En un bosque oscuro, Shark Tiger Witchbane finalmente conoció a la gente del barco no muerto que se coló. Los dos magos se encontraron en el denso bosque, pareciendo que estaban escondiendo algo. Esa persona reveló un rostro viejo lleno de cicatrices y su mirada era profunda. Si Levi hubiera estado aquí, se habría dado cuenta de que esta persona era Green Ghost Carter, a quien había conocido 2 veces antes. ¿Dónde está ese mocoso de mierda? El fantasma verde Carter preguntó inmediatamente cuando vio a Vanye. 2 veces completas. Green Ghost Carter en realidad había sufrido 2 veces a manos de un pequeño fantasma. Puede que otros magos no lo crean. Aún no lo he encontrado, pero no te preocupes. Ya he enviado gente para vigilar la entrada. Una vez que ese niño aparezca en la entrada, inmediatamente me acercaré y lo mataré a la velocidad del rayo, dijo Vanye con confianza. J.I., ese mocoso no es un blanco fácil, dijo Green Ghost Carter. Lo sé. Sin embargo, no esperaba que la Torre Gris enviara solo a una persona, dijo Vanye. Lógicamente hablando, Herman, ese viejo, está a punto de abrirse paso y avanzar al tercer círculo. Los recursos del reino de la niebla negra deberían ser muy importantes para él. Ahora que solo envió a una persona, no entiendo qué quiere, dijo Green Ghost Carter. A menos que este niño tenga alguna carta de triunfo, como una herramienta de mago que le dio el viejo, Ben analizó. Olvídalo, no me importa. ¿Ha habido alguna noticia del aprendiz que custodiaba la entrada? Preguntó el fantasma verde Carter. Todavía no. Levi debe haber profundizado en el reino de las sombras, dijo Vanye. Tenía la piedra espiritual de Delhi en su poder. Era una herramienta especial que podía absorber la fuerza mental de Delhi. Una vez que Delhi muriera, la piedra espiritual se rompería. Hasta ahora, la piedra espiritual estaba sana y salva. Delhi aún debería estar vigilando la salida, por lo que a Vanye no le preocupaba que Levi escapara. Tan pronto como entró al reino, utilizó la habilidad Canto de las ballenas para escanear la tierra dentro de un radio de 10 millas. Él no percibió en absoluto la existencia de Levi. Debió haber profundizado más. Vanye dijo, vamos, no perdamos más tiempo afuera. No hay nada aquí. Green Ghost Carter, si más tarde conocemos al mago de otras organizaciones, los dos podremos atacar juntos. Creo que nadie en este reino de la sombra será rival para nosotros. Cuando su barco no muerto ayude a nuestra isla Wellsam a completar la siguiente parte del plan, será fácil matar a Herman. El fantasma verde Carter asintió, no hay problema. La última vez, él y Demon Harlan fueron asediados por Herman y otro agente de la ley de la Torre Estelar, y resultaron gravemente heridos. Al final, fue el capitán de la isla Valesong, Morfeo, quien lo salvó a él y al capitán. Durante todo este tiempo, una parte del botín del robo del barco no muerto fue entregada a la isla Valesong. Wellsam Island, el tirano local, estaba brindando ayuda en secreto al barco no muerto en esta zona marítima. El maestro de la isla Morfeo tenía una buena red en la Torre Estelar, por lo que podían hacer la vista gorda ante muchas cosas. De lo contrario, con lo arrogante que era el barco no muerto, habría sido destruido hace mucho tiempo. Recientemente, Wellsam Island había participado en la etapa de planificación, que era extremadamente importante para una organización de magos oscuros como tener éxito. Entonces los magos oscuros de esta zona marítima, e incluso las organizaciones de magos oscuros de todo el mar sin fin, podrían beneficiarse de ello. En ese momento, imitarían al Consejo de Magos Panplane y establecerían una alianza de planos magos libres sin restricciones. Los magos oscuros del plano pandimensional habían unido fuerzas. Por la libertad. Juntos resistirían la tiranía del Consejo de Magos Panplane. En cuanto al barco no muerto,
Ya no tuvo que ser perseguido por los agentes del Orden de la Torre Estelar como un perro callejero. El barco no muerto ya se había unido a la isla Whalesong. Todo era por el bien de que las cosas se desarrollaran sin problemas si encontraban más obstáculos. Mientras tanto, en el área exterior del Reino de la Niebla Negra, Levi encontró un lugar seguro para ver el botín de guerra de Delhi y comenzó a contarlos. Era un bastón de tiburón fantasma de calidad media. Había 2 cantrips, Water Arrow y Wave Layering. Levi lo guardó. La calidad de esta varita era aproximadamente la misma que la de la varita Viper y valía más que 10 piedras de éter. La carne de un mosquito seguía siendo carne, por pequeña que fuera. Además, Levi nunca había aprendido el cantrip Wave Layering antes. Con esta varita equivaldría a tener la defensa de otro aprendiz cantrip. Básicamente, las varitas de grado medio eran todas similares. Todos tenían un cantrip defensivo y un cantrip ofensivo. La varita de víbora que Levi había obtenido anteriormente era la misma. Con la fuerza actual de Levi, estos cantrips le resultaron de utilidad limitada. Sin embargo, era mejor que nada. Y en la bolsa de almacenamiento de Delhi, había menos de 30 piedras de éter. Aunque era un aprendiz de mago de alto nivel, los gastos eran demasiado altos y simplemente no podía ahorrar suficientes piedras altas. Comparado con un acaparador como Levi, él era simplemente un pobre. Además de las piedras de éter, el arte de meditación restante también era un arte de meditación de la Escuela de Pensamiento del Océano, llamado Rayas. Arte de la meditación. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C295, sombras cambiantes, matanza, 2. Levi ya había aprendido el arte de meditación de las profundidades marinas, y había una sección del arte de meditación de las profundidades marinas en la Torre Gris. Naturalmente, no perdería el tiempo aprendiendo el arte de la mediación Stingray. Todos los hechizos eran hechizos que había visto en la Torre Gris, y Levi no estaba interesado en ellos. Finalmente, Levi tomó el exquisito pergamino. El pergamino contenía energía poderosa. Runas de hechizos misteriosos y complicados parpadeaban sobre él. Shifting Scroll, una herramienta de hechizos de segundo círculo, un consumible único. Tiene múltiples combinaciones de hechizos de segundo círculo y el efecto final es cambiar el cuerpo y la sombra e intercambiar posiciones. Debido a que uno de los hechizos era un hechizo perdido de la antigüedad, el proceso de producción de este pergamino se perdió temporalmente. El valor de este pergamino es más precioso que el de todas mis herramientas de mago e incluso el espíritu del anillo del viento juntos. Para hacerle daño, Whalesong Island no dudó en utilizar una herramienta tan valiosa. Levi no sabía qué hizo para que llegaran tan lejos. Delhi era solo un aprendiz de bajo nivel y no conocía los planes de los niveles superiores de Whalesong Island. Levi sintió que si quería saber qué estaba haciendo Whalesong Island, tenía que comenzar con el mago oficial liderando el equipo. Siempre que abras el pergamino y recites el encantamiento, puedo intercambiar posiciones con el mago que lidera el equipo. Si uso bien esta función, es posible que pueda matar fácilmente a la otra parte. Levi tenía una expresión siniestra en su rostro. Parecía estar planeando algo despreciable. Sacó su lengua de serpiente y parecía un villano. Sin embargo, este reino extraño solo puede existir durante 7 días. Tengo que completar al menos 2 cosas en 7 días. El primero es el corazón de piedra, y el segundo es capturar al pájaro demonio de la llama negra. En este reino de niebla negra, había muchos monstruos que eran nativos de este mundo. La fuente del corazón de piedra fue la criatura trascendente del primer círculo, Rock Troll. Criaturas tan trascendentes solo podrían encontrarse en sombras específicas. Reinos. El corazón del Rock Troll se llamaba corazón de piedra. Era un tesoro rico en energía elemental de la tierra. El corazón de piedra tiene una amplia gama de usos, pero su producción fue extremadamente baja. Como resultado, el precio de uno de ellos había aumentado a 10,000 piedras de éter. Se debe saber que una herramienta de asistente de segundo círculo de primera calidad podría costar tanto. En cuanto al pájaro demoníaco de la llama negra, no era una criatura trascendente del primer círculo. Estaba casi al nivel de un aprendiz de mago de alto nivel. Sin embargo,
el pájaro demonio de la llama negra podía volar y estaba escondido en este reino de las sombras. Fue bastante problemático encontrarlo. Estas dos misiones no fueron fáciles de completar. Levi tuvo que darse prisa. Según la información proporcionada por la Torre Gris, el reino de la niebla negra estaba dividido en 3 áreas. La región exterior era donde se encontraba actualmente Levi. En esta región había muy pocos monstruos comunes y su fuerza también era relativamente débil. Si un aprendiz de mago de alto nivel fuera un poco cuidadoso, podría sobrevivir 7 días. En cuanto a la región interior, existía la posibilidad de que apareciera una criatura trascendente del primer círculo. Hasta ahora, se habían descubierto hasta 10 tipos de criaturas trascendentes del primer círculo en el reino de la niebla negra. El Rock Troll era uno de ellos, y también era la criatura trascendente del primer círculo más poderosa. Había dominado 4 habilidades de hechizo y, con su cuerpo de roca innato, su fuerza no debería ser inferior a la de un mago senior del primer círculo. El área central estaba más dentro del área de la niebla negra en el reino de las sombras. Podría haber una criatura trascendente del segundo círculo viviendo en su interior. Esta era una existencia que Levi tenía que evitar si la conocía. Había una gran diferencia entre un primer círculo y un segundo círculo. La razón más importante por la que un mago del primer círculo mayor era mucho más fuerte que un mago del primer círculo común era que un mago en esta etapa ya había construido un modelo de hechizo del segundo círculo y estaba listo para abrirse paso hasta el segundo círculo. La señora Marlene, Gringos Carter y Bañe estaban todos en esta etapa. Un verdadero mago del segundo círculo habría dominado tantos hechizos poderosos del segundo anillo que el mago del primer círculo común y corriente no era rival para ellos. Por lo tanto, en esta operación, además de tener cuidado con la isla Canción de las Ballenas, Levi estaba especialmente preocupado por encontrarse con esas criaturas trascendentes del segundo círculo. Afortunadamente, tenía el mensaje de la serpiente negra, audición avanzada y vibrosensor avanzado. Era casi como si tuviera un radar consigo. Cualquier movimiento en los alrededores de Levi no podía escapar a su detección. Desde la zona exterior, exploró lentamente la zona interior. En el camino, no conoció al pájaro demoníaco de llama negra que quería. Solo podía seguir aventurándose más profundamente. Las posibilidades de encontrarse con el pájaro demoníaco de llama negra en el área interior deberían ser mayores. Después de todo, el área interior era más pequeña y la densidad de monstruos era mayor. Durante todo el día, Levi viajó a un ritmo pausado. De vez en cuando, se encontraba con algunos monstruos que aparecían en la niebla, pero él los mataba fácilmente. No desperdició los cadáveres de estos monstruos y los guardó en su bolsa de almacenamiento. Estos monstruos a menudo eran exclusivos del reino de las sombras. Sus cadáveres pueden ser materiales de poción raros o materiales de fundición en el exterior, y podrían venderse a un buen precio. Al día siguiente, Levi finalmente estaba a punto de abandonar la región exterior. Levi estimó que la gente de Whalesong Island y Saint Sea Breeze ya deberían haber llegado a la región interior. Debido a que Levi tenía un amplio rango de percepción, mataba a cualquier monstruo que encontraba en el camino siempre que no estuviera demasiado lejos y los guardaba en su anillo. No importaba lo pequeña que fuera la carne de un mosquito, seguía siendo carne. En el camino, los cadáveres de los monstruos que Levi mató podrían venderse por más de 200 piedras de éter en el Black Seal Wizard Market. Aparte de eso, también había algunos cadáveres de exploradores de hace mucho tiempo. Sus huesos ya se habían descompuesto y otras personas se habían llevado sus bolsas de almacenamiento hacía tiempo. Entonces, el aprendiz de mago de alto nivel agitó instantáneamente la varita en su mano y cantó un encantamiento con frialdad y mecánica. Entonces, una flecha de agua salió disparada. Quería seguir lanzando hechizos, pero Levi lo detuvo. Parece factible. Él puede usar su hechizo. Levi estaba preocupado de que el aprendiz de mago controlado por el sello del infierno no pudiera lanzar hechizos. Si ese fuera el caso, sería mejor controlar a un gran caballero que controlar a un mago. Ahora parecía que Levi estaba pensando demasiado en las cosas. El sello del infierno era mucho más poderoso de lo que había imaginado. Entre los 3 muertos vivientes, había 2 aprendices de mago de alto nivel y un aprendiz de mago de nivel medio. Levi era demasiado perezoso para darles nombres.
En cualquier caso, este tipo de muertos vivientes a nivel de aprendiz pronto serían eliminados. Todos eran carne de cañón especialmente preparada para este viaje al reino de las sombras. Levi descubrió que los muertos vivientes hechos con los cadáveres de estos magos habían consumido 1/10 parte de la energía de un núcleo de no muertos ordinarios simplemente lanzando un cantrip de flecha de agua. Esto era mucho mayor que el consumo de energía de un gran caballero. Básicamente, después de una batalla, se desperdiciaría un núcleo de no muertos. Levi llevó a los muertos vivientes más profundamente al bosque. La noche siguiente, Levi entró al área interior del reino de las sombras desde el área exterior. A medida que la niebla se hacía cada vez más espesa, la niebla gris ya se había convertido en niebla negra y la luz del sol estaba completamente bloqueada. Aquí era imposible ver los dedos y no era diferente de las profundidades del mar. Levi podía imaginar lo difícil que sería para un mago que no había aprendido ningún truco como el hechizo iluminador avanzar en la oscuridad. No se vio afectado en absoluto. Caminó en la niebla y usó su percepción para sentir el aura de su presa. En el camino también conoció a algunas personas de otras organizaciones de magos. Decidió evitarlos de antemano. Después de todo, todos tenían magos oficiales guiándolos. Al caer la noche, Levi pudo sentir cómo su cuerpo se fortalecía poco a poco. La magnitud era pequeña, pero duradera. Este fue el efecto de Favored by the Night. A medida que Levi sentía que su cuerpo se hacía cada vez más fuerte, rápidamente buscó él. El pájaro demoníaco de llama negra y el troul de roca. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C296. Sombras cambiantes, matanza, 3. Levi solo recogió una vieja varita rota. La vieja varita era una antigüedad. Debería ser una varita de alta calidad con 3 cantrip de anillos 0 fijados en ella. Desgraciadamente, ya era inútil. Las runas del hechizo habían sido dañadas y atenuadas. Sin embargo, el material de la varita no estaba mal, por lo que Levi la conservó. Hasta ahora, Levi aún no había encontrado nada verdaderamente valioso, como hierbas preciosas y similares. Mientras caminaba, un cadáver apareció frente a él en la niebla. A diferencia de los huesos podridos que encontró en el camino, este cadáver debería haber nacido ayer. Levi podía sentir las fluctuaciones del hechizo que provenían de él. Alguien está peleando aquí. Este cadáver debería pertenecer a un mago de alto rango. Mirando su ropa, debería ser la cueva del mar oscuro. La base de la organización estaba ubicada en una cueva submarina. El maestro de cuevas también era un mago del segundo círculo. También había una bolsa de almacenamiento alrededor del cadáver. La expresión de Levi siguió siendo la misma. Bajó la cabeza y recogió con entusiasmo la bolsa de almacenamiento. Al mismo tiempo, la luz del hechizo atravesó la niebla. De repente, las flechas de agua de tubo dispararon hacia Levi. Levi se burló y destrozó los 2 hechizos con su gas negro. Luego corrió hacia la niebla que estaba a su lado. Gritos miserables vinieron de la niebla. Un momento después, los cadáveres de 2 aprendices de magos aparecieron en manos de Levi. Las cabezas de estos cadáveres estaban plagadas de San Escorpión. Estos pequeños devoraban con avidez las almas de los aprendices de magos. El alma de un aprendiz de mago era más nutritiva y deliciosa que el alma de un mortal. Los San Escorpión, que habían estado comiendo las almas y la carne de las bestias marinas en Bughouse, anhelaban esto desde hacía mucho tiempo. Después de devorar las almas, los santos escorpiones todavía querían comer la carne de los 2 aprendices de magos, pero Levi la persiguió de regreso a la caza de insectos. Él tenía su propio uso para los 2 cadáveres. Jeje, ¿todavía quieres provocarme y emboscarme? Te convertiré en un muerto viviente y te haré trabajar para mí incluso después de la muerte. Con su extraordinaria percepción, naturalmente sintió que había otros tendidos en una emboscada junto al cadáver. Esa actuación de ahora fue solo un acto. No sabía a qué fuerza pertenecían estos 2 aprendices de magos. Uno era un aprendiz de mago de alto nivel y el otro era un aprendiz de mago de nivel medio. Su fuerza era muy ordinaria. Te sobreestimaste a ti mismo, Levi dijo suavemente. Levi recogió la bolsa de almacenamiento en el suelo y descubrió que estaba vacía. Debió haber sido dividido por las 2 personas.
Li Wei miró las bolsas de almacenamiento de las dos personas y vio que no había nada bueno en ellas. Los guardó con calma. Sacó el antiséptico en el acto y comenzó a hacer muertos vivientes. En este reino de las sombras, nadie se preocupaba por él. Levi sintió que podía intentar utilizar los cadáveres de los aprendices de magos para crear muertos vivientes. Cuando abandonó el reino de las sombras, pudo simplemente empacar estos cadáveres o destruirlos. Levi nunca antes había usado un cadáver de mago para ganarse la vida, por lo que no sabía si podría tener éxito. Una vez terminado, comenzó a lanzar el sello del infierno. Oh alma solitaria del infierno, te doy una nueva vida. Mientras Levi cantaba un encantamiento. Los 3 núcleos de los no muertos giraron y se convirtieron en rayos de luz azules que se dispararon a las frentes de los 3 cadáveres. Entonces, los 3 muertos vivientes con llamas fantasma azules ardiendo en sus ojos se sentaron al unísono. Con un pensamiento, Levi le dio una orden de ataque a uno de los aprendices de magos con el método de respiración de los caballeros C297, sombras cambiantes, matanza, 4. De repente, un aura familiar comenzó a aparecer dentro del alcance de su mensaje de la serpiente negra. Es la gente de la isla Welsong, pero también hay un aura desconocida y peligrosa cerca. La persona que se había colado era Green Ghost Carter. Solo había llegado después de que Levi entrara al reino de las sombras. Por lo tanto, después de convertirse en un caballero legendario, Levi no registró el aura de Green Ghost Carter en su base de datos de aura. Ahora que de repente había aparecido un aura desconocida, Levi se puso alerta. Levi no actuó precipitadamente. Aunque había avanzado hasta convertirse en un Imip legendario y su fuerza había aumentado enormemente, solo el mago del primer círculo de la isla Canción de las Ballenas fue suficiente para hacerlo sufrir. Sin mencionar que también había una aura extraña y peligrosa cerca. Ahora, la gente de la isla Welsong estaba en la luz, mientras que él estaba en la oscuridad. Estaba buscando a la gente de la isla Welsong, y ellos también lo estaban buscando a él. Tenía el mensaje de la serpiente negra, que tenía un rango de detección más amplio. Mientras quisiera esconderse, la otra parte no podría encontrarlo en absoluto. Solo en base a este punto, ya tenía una ventaja absoluta en este reino de las sombras. Su intención original era resolver el problema con Welsong Island hoy, pero de repente sintió que sería mejor dejar que la otra parte viviera unos días. Todavía era demasiado lento confiar en su propia fuerza para reunir recursos. Bien podría dejar que estos tipos los recojan por un tiempo. Cuando encontraba una oportunidad adecuada, por ejemplo, cuando se encontraba con algunos enemigos poderosos con los que era difícil lidiar, Levi cambiaba directamente su sombra, transfiriendo la fuerza de combate más fuerte de Welsong Island, Shark Tiger Witchbane, y enviándolo a la muerte. Luego entraría en el equipo de Welsong Island y los mataría. Después de darse cuenta de esto, Levi lo siguió detrás de la isla Welsong desde lejos. Básicamente, la otra parte siempre estaría dentro del alcance máximo de su Black Snake's Trust. A medianoche, la fuerza de Levi había alcanzado la cima del día. Resistió la tentación de actuar ahora y continuó esperando la oportunidad adecuada. Al tercer día, entre los magos que entraron al reino de las sombras, ya había muchos que murieron a causa de otros competidores y monstruos en el reino de las sombras. Especialmente a medida que más y más personas entraban en las profundidades de la región interior, Levi podía sentir algunas batallas intensas de vez en cuando a través de su percepción. La luz del hechizo, que parpadeaba en la niebla, fue rápidamente devorada. En este punto, Levi se pondría la túnica de Delin, cambiaría significativamente su apariencia y se disfrazaría de una forma diferente. Se tomó su tiempo y mató a todos los humanos y monstruos. Además, la gente de Welsong Island había estado cazando otros magos en este reino de las sombras. Poco a poco, muchas personas comenzaron a darse cuenta de un hecho aterrador. Welsong Island parecía querer mantener dentro del reino de las sombras a todos los que se aventuraban en el reino de las sombras. Por un momento todos se sintieron amenazados. Algunos de ellos incluso habían comenzado a retirarse, sin planear seguir explorando. Planeaban salir y quejarse ante los agentes del Orden de la Torre Estrella. Levi miró su cosecha con satisfacción. Solo había más de 500 piedras de éter. Además, las varitas y los materiales de fundición que había obtenido también valían mucho dinero.
Los objetivos de Levi eran todos magos que luchaban contra monstruos u otras personas, así como magos aprendices que se sobreestimaban y le tendían una emboscada. Por lo tanto, no había magos tenía oficiales. Ningún artículo de alta calidad y dependía de la acumulación de cantidad. Levi estimó que su cosecha final de este viaje al reino de las sombras debería superar las 2.000 piedras de éter. Un caballo no estará gordo sin hierba por la noche, y un hombre no será rico sin ganancias inesperadas. El trabajo duro y las oportunidades inesperadas son importantes para lograr la prosperidad. Aunque el Consejo de Magos Pamplane alentó a los magos que exploraron el reino de las sombras a cooperar, Levi se dio cuenta de que en el reino de las sombras, frente a esos beneficios, nadie estaba dispuesto a cooperar con nadie. Sin las limitaciones de las reglas, la codicia humana podía verse de un vistazo, y a él le pasaba lo mismo. Después de ser robado varias veces, Levi ya no fingía ser una persona sencilla. Era un loco profesional en el mundo humano. Además de los objetos normales, Levi también obtuvo algunas hierbas de un mago que le robó. En realidad, había un material muy preciado para la poción del primer círculo, la hierba de la lámpara de niebla. La hierba de la lámpara de niebla también fue uno de los objetivos de Levi para esta exploración. Esto se debió a que este tipo de hierba solo tenía muy pocas posibilidades de nacer en un reino de las sombras como el reino de la niebla negra. Fog Lamp Grass fue uno de los 3 ingredientes principales para refinar la poción del primer círculo, Naga's Blessing. Las otras 2 hierbas principales fueron las lágrimas del naga gris y el pico del pájaro de la alegría. Aunque esos 2 eran muy preciosos, al menos se podían comprar con dinero. Sin embargo, esta hierba para lámparas de niebla era muy difícil de comprar en el mundo exterior. La bendición de Naga era una poción que aumentaba el límite superior del poder espiritual y aumentaba la tasa de éxito de llegar al mago del primer círculo en aproximadamente 1/3. Era equivalente a la poción de segundo círculo de bajo nivel, Ayavos Ges. Los ingredientes de esta poción eran extremadamente raros. Por ejemplo, Ayavos Ges requirió todos los esfuerzos de la señora Marlene para coleccionarlo. Aunque Levi era ahora solo un aprendiz de mago de nivel medio, con el rápido progreso del arte de meditación de la Tierra, no estaba lejos de ser un aprendiz de mago de alto nivel. Tuvo que empezar a prepararse para avanzar al nivel oficial de mago. Un aprendiz de mago de alto nivel con doble afinidad solo tenía 2/3 de posibilidades de abrirse paso y convertirse en mago oficial. Para un niño del caos como Levi, incluso con el apoyo del pulso de la tierra y la danza del dios del fuego, la tasa de éxito fue inferior al 50%. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C298, sombras cambiantes, matanza, 5. Aunque todavía podía pasar algún tiempo recuperándose de su fuerza espiritual y regresar si fracasaba, Levi no quería fracasar. Quería triunfar de una vez por todas. Por eso, siempre fue bueno coleccionar este tipo de medicamentos que pudieran aumentar la tasa de éxito de avance y prepararse para el futuro. Levi despertó la confianza de la serpiente y olió la hierba de la lámpara de niebla. Luego, almacenó el aura de la hierba de la lámpara de niebla en su biblioteca de aura. Con Black Snake's Trust, es mucho más fácil encontrar esta hierba. Mientras haya una hierba de lámpara de niebla dentro de mi rango de percepción, no podrá escapar de mis garras demoníacas. El Black Snake's Trust tuvo innumerables usos. Podía rastrear y localizar enemigos, explorar los alrededores y buscar tesoros. Era un artefacto divino. Esto hizo que Levi se sintiera como si tuviera una perspectiva divina en el reino de las sombras. Fue difícil refinar con éxito la bendición de Naga de una sola vez, por lo que Levi tuvo que preparar mucha hierba de lámpara de niebla con anticipación. Mientras seguía al grupo de personas de la isla Whale Song, continuó buscando la hierba de la lámpara de niebla en el área interior. Al cuarto día, Levi había recogido unos 20 juegos de hierba de lámpara de niebla. Si los vendiera afuera, innumerables personas lucharían por comprarlos. Eso debería ser suficiente. Después de pasar a ser farmacéutico de primer círculo, debería poder comenzar a refinar la bendición de Naga. Si realmente no funciona, simplemente dedicaré algunos puntos y le pediré a la señora Marlene que me ayude a perfeccionarlo. Con su nivel como farmacéutica de segundo círculo, debería poder perfeccionarlo con éxito. La fórmula de esta poción del primer círculo provino de la señora Marlene.
Entre todas las fórmulas de pociones que la señora Marlene había heredado, su valor ocupaba el segundo lugar después de Ida Vosges. Los farmacéuticos comunes ni siquiera podían comprarlo. Levi era el aprendiz de farmacéutico de mayor confianza de la señora Marlene y la había ayudado mucho. Por lo tanto, solo utilizó 300 puntos para comprar esta fórmula de poción. A medida que se adentraba cada vez más en la niebla, la frecuencia de aparición de monstruos aumentaba y su fuerza aumentaba. No faltaban criaturas extraordinarias del primer círculo. Afortunadamente, Levi tenía una percepción magnífica y podía evitarlos de antemano. De lo contrario, habría perdido mucho tiempo simplemente lidiando con estos monstruos. De repente, una llama negra descendió del cielo en la niebla. Levi miró esto, llama. Las plumas del pájaro demoníaco de la llama negra. De hecho, acababa de sentir un tipo de pájaro volando sobre el cielo. No esperaba que fuera el pájaro demoníaco de llama negra lo que estaba buscando. Usó la confianza de la serpiente para recolectar el aura del pájaro demónico de la llama negra. Luego, rápidamente corrió en la dirección donde había volado el pájaro demónico de la llama negra. Poco a poco, Levi se aventuró más profundamente en la región interior. En el camino, no conoció a ningún Rock Trolls. Además, debido a que tuvo que localizar al pájaro demónico de la llama negra, Levi perdió el rastro de la gente de la isla Whalesong. En ese momento, a Levi no le importaban en lo más mínimo. Lo más importante era capturar vivo al pájaro demónico de la llama negra. Él era muy rápido. Aunque el pájaro demónico de la llama negra podía volar, no podía evitar la persecución de Levi. Después de todo, no era una criatura trascendente del primer círculo. Levi condensó sus aspas condensadoras de gas negro y esperó a que el pájaro demónico de la llama negra entrara en su rango de ataque. Una hoja negra salió disparada. Aunque estaban separados por capas de niebla, confió en Black Snake's Trust. El pájaro demónico de la llama negra no pudo escapar en absoluto del bloqueo de Levi. La sangre negra cayó del cielo y se convirtió en llamas negras a medida que descendía. Como se esperaba de una criatura con el linaje del pájaro eterno. Esta sangre es realmente mágica. Parece que tengo que utilizar una herramienta especial para extraer sangre. El pájaro demoníaco de la llama negra descendió del cielo y Levi lo agarró por el cuello. Con su fuerza actual como caballero legendario, lidiar con un pájaro demónico de llama negra fue pan comido para él. Después de lanzar algunos Seals of Dragonmight más para dispersar el espíritu del Black Flame Demonic Bird, Levi inmediatamente ató al Black Flame Demonic Bird con cadenas. En ese momento, miró al pájaro demoníaco de llama negra en el suelo. Medía solo 10 pies de largo y tenía una envergadura de unos 20 pies. Sus largas plumas negras en la cola eran como una llama negra, muy hermosas. En ese momento, el pájaro demónico de la llama negra fue gravemente herido por Levi y estaba al borde de la muerte. Levi rápidamente le dio un medicamento curativo para salvar la vida del pájaro demonio de la llama negra antes de arrojarlo a la caza de insectos. Solo la caza de insectos podía contener criaturas vivientes. Con el nivel actual de técnica de control de insectos de Levi, no fue un problema para él ordenar a estos santos escorpiones que no comieran los pájaros demoníacos de llama negra. Ahora que se ha encontrado la medicina secreta para la técnica de respiración del pájaro eterno, levantaré este pájaro demónico de llama negra cuando regrese a la torre. En ese momento, ¿no despegará la técnica de respiración del pájaro eterno como un cohete? El linaje del pájaro eterno del pájaro demoníaco de la llama negra era más grueso que el linaje del pájaro eterno del faisán de los 7 arcoíris, por lo que los efectos de la medicina secreta definitivamente serían mejores. Después de hacer todo esto, Levi miró su ubicación actual. Parecía que ya había corrido hacia las profundidades de la región interior mientras perseguía al pájaro demonio de la llama negra. Además de tratar con la gente de la isla Whalesong, la única misión de Levi era encontrar el corazón de piedra. Aunque solo llevaba aquí 4 días, Levi ya había ganado mucho. Mientras pudiera conseguir el corazón de piedra y matar al grupo de personas de la isla Whalesong, que querían hacerle daño, Levi podría irse temprano. Podría haber criaturas extraordinarias del segundo círculo en el área central, por lo que Levi naturalmente no entraría. Miró la niebla negra frente a él, que era tan espesa como la tinta y fluía como asfalto antes de darse la vuelta para irse.
Había una existencia que hacía que su Spider Sensing sintiera una intensa sensación de peligro. No era algo que pudiera tocar en ese momento. Los Rock Trolls eran criaturas extraordinarias del primer círculo. Teóricamente podrían encontrarse en la zona interior. No había necesidad de correr el riesgo de ir a la zona central. Por ello, Levi comenzó a buscar en la región interior a gran escala. Los Trolls de roca eran criaturas extraordinarias que medían más de 5 metros de altura cuando maduraron. Eran extremadamente fuertes y sus cuerpos estaban cubiertos de rocas duras. Cuando dormían, estos Trolls eran como rocas, lo que los hacía muy difícil de encontrar. Mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C299, sombras cambiantes, matanza, 6. Sin embargo, con la información proporcionada por la torre, logró encontrar algunos rastros de los Trolls de roca. Después de recolectar el aura de los Rock Trolls a partir de esos rastros, Levi comenzó a rastrearlos. Al quinto día, Levi había estado deambulando por la región interior. Durante este tiempo, incluso se había topado alguna vez con gente de la isla Whalesong y esa aura desconocida. Levi podía sentir que el número de exploradores en la región interior había disminuido significativamente. Muchos de ellos se habían retirado ante las dificultades, mientras que algunos habían sido asesinados por la gente de la isla Whalesong. Ahora bien, estas personas deben haber reunido muchos recursos del reino de las sombras que otros magos habían encontrado. Todos eran extremadamente ricos en recursos. Esto hizo que Levi estuviera aún más decidido a matar a estas personas de la isla Whalesong. De repente, Levi se detuvo, sacó la confianza de la serpiente y la retiró. Había estado persiguiendo el aura de Rock Trolls. Finalmente encontró la fuente de esta aura, que provenía de una enorme playa rocosa. A unas 10 millas de él, había 4 presencias de Rock Trolls, atrincheradas allí. En realidad encontré la Chuevo Rock Troll. El corazón de Levi dio un vuelco. Los Rock Trolls generalmente vivían solos. Si estaban en grupo, significaba que era la temporada de apareamiento. Una pareja de Rock Trolls cuidaban juntos de sus crías. Un Rock Troll adulto tenía la fuerza de un mago veterano del primer círculo y dominaba 4 poderosas habilidades de hechizos como Rock Thorn y Rock Burst. Lo más importante es que la gruesa armadura de roca del Rock Troll podría no ser mucho más débil que su escala negra en estado sólido. Levi solo podía ocuparse de una de esas existencias al mismo tiempo. No había manera de que pudiera lidiar con tantos de ellos. Sin embargo, Levi no dudó en dirigirse en dirección a la Chuevo Rock Troll. Sostenía el pergamino cambiante en su mano y parecía decidido. A medida que se acercaba cada vez más a la tribu Rock Troll, Levi ya podía escuchar la conversación parlanchina entre los Rock Trolls con su audición avanzada. Hablaban en el idioma Troll, y podría ser un idioma Troll exclusivo de este reino de las sombras. Li Wei no podía entenderlo en absoluto. Cuando estaba aproximadamente a 1 milla de la tribu Rock Troll, el cuerpo de Levi estaba rodeado de gas negro. La confianza del Snack empezó a moverse y cubrió todo su cuerpo con escamas negras. Sus músculos se abultaron y Blood Wings apareció detrás de él. Luego agitó las alas y aceleró. Había 4 Rock Trolls en la Chuevo Rock Troll. El más alto medía 6 metros y el más corto solo 2 metros. Esta era una familia de 4. El Rock Troll, de 6 metros de altura, era el padre, y el Rock Troll, más bajo, de 5 metros de altura, era la madre. Asaban carne al fuego para consumirla. Los Rock Trolls tenían una gran inteligencia y dominaban la técnica del uso del fuego. La familia de 4 personas asó felizmente carne y charló. De repente, irrumpió una pequeña enana negra que medía más de 5 metros de altura y estaba cubierta de escamas negras. El hombre bajito disparó espadas negras tan pronto como se acercó. La hoja negra golpeó el cuerpo del Rock Troll, dejando solo rasguños superficiales. No rompió su defensa. Solo los 2 inmaduros Rock Trolls sintieron dolor después de que el gas negro de Levi rompió sus defensas. Estaban gritando de dolor e incluso ahora les había salido sangre de color amarillo verdoso. El padre Troll, de 6 metros de altura, inmediatamente se puso furioso. Agitó su mano gigante y la golpeó contra el suelo, activando su habilidad de hechizo, Rock Thorn. De repente,
Afiladas púas de piedra salieron disparadas del suelo debajo de Levi. La protección Bright Gold parpadeó, pero se rompió después de dispararon hacia Levi. Levi usó su armadura gigante de escarcha y su escala negra de estado sólido para bloquear el ataque y fue enviado a volar. Usó esta fuerza para saltar alto y descender del cielo. Antes de que los Rock Trolls pudieran reaccionar, Levi se aferró al Frostmourne y usó su cruz dorada con todas sus fuerzas. Lo clavó en el corazón de un pequeño Rock Troll. Aunque el pequeño troll de roca tenía la fuerza de un aprendiz de mago de alto nivel, no pudo soportar ni un solo golpe de Levi. Su corazón de piedra, que aún no había tomado forma, fue destrozado instantáneamente por Levi. Murió en el acto. Esto enfureció a la pareja Rock Troll. Atacaron a Levi enojados. En lugar de esquivar, Levi atacó al padre. Un garrote gigante con púas apareció de la nada en la mano del padre Troll y fue lanzado hacia Levi con tremenda fuerza. Al mismo tiempo, la habilidad de hechizo del Rock Troll comenzó a acumular poder. Las rocas alrededor de Levi comenzaron a explotar como bombas, enviando ondas de choque y grava barriendo el aire. En el momento crítico, el pergamino en la mano de Levi se convirtió en cenizas después de ser activado. Una fuerza poderosa descendió del cielo. Levi pareció ver las estrellas en el cielo y, en un instante, el mundo giró y su figura cambió. Levi desapareció. En cambio, fue reemplazado por la bruja tigre tiburón, Vanye, que tenía una expresión siniestra en su rostro y estaba lista para matar a Levi a la velocidad del rayo. Sin embargo, en el momento siguiente, la expresión de Vanye cambió de siniestra a conmocionada. ¡Boom! Había pasado por cientos de batallas y sabía que podría haber sido engañado. Inmediatamente activó su técnica más rápida, la técnica de capas de ondas. Este tipo de cantrip no era nada frente al club con púas del Rock Troll. Solo un caballero legendario de fuerza como el Puño del Imperio podría compararse con la fuerza de un troll de 6 metros de altura. La túnica de Vanye parpadeaba con la luz de las runas. El fuerte golpe lo hizo volar y escupió sangre. Detrás de él apareció una enorme sombra. Era otro Rock Troll adulto. Ella estaba furiosa y atacó a Vanye con una enorme olla de piedra. ¡Maldita sea! A 100 millas de distancia. Los aprendices de magos de la isla Whalesong miraron al mago Vanye, que había desaparecido repentinamente. Jajaja, Levi debe haber estado asustado por nosotros y se estaba preparando para abandonar el reino de las sombras. Al final, Deli lo descubrió. Esperemos las buenas noticias de Vanye. Los 3 aprendices de magos de alto nivel se regodeaban. El silencioso Hagrid permaneció sentado no muy lejos, como si estuviera alienado. De repente, se dio cuenta de que parecía haber un rayo de luz descendiendo del cielo en la niebla detrás de sus hermanos mayores. Mientras la luz iluminaba esta zona, en la niebla. De repente apareció un espíritu maligno aterrador, de 3 metros de altura, 3 cabezas y 6 brazos, que sostenía una espada en cada mano. ¡Boom! Parecía haber truenos en el cielo. Junto con el extraño grito de Green Ghost Carter. Sus 3 hermanos mayores fueron asesinados instantáneamente frente al aterrador espíritu maligno de 3 cabezas, 6 brazos y 9 espadas. Las 9 espadas bailaban salvajemente y eran indestructibles. Cualquier truco defensivo era como papel. Levi pateó las cabezas junto a sus pies, rápidamente guardó sus bolsas de almacenamiento y liberó a los santos escorpiones para disfrutar de las delicias. Se paró orgulloso en el suelo y miró al fantasma verde Carter, que había aparecido de la nada. Las comisuras de su boca se curvaron y se lamió los labios con su lengua de serpiente. La escala negra de su cuerpo ensamblada. La familiaridad genera desprecio. Déjame despedirte, mago. Empezando con el método de respiración de los caballeros C300, lucha contra la pesadilla, destruye al fantasma verde y obtén la piedra del corazón. Desde la repentina llegada de Levi hasta la muerte de los 3 magos, fue solo un momento. Aunque los 3 aprendices de magos de alto nivel tenían cantrips cada uno para protegerse, frente a la actual forma de las 9 espadas del legendario caballero Levi, estos cantrips eran demasiado frágiles y no podían soportar ni un solo golpe de él. Por supuesto, la razón más importante fue que Levi había usado la técnica Shifting Shadow para aparecer repentinamente aquí, sin darles a los 3 aprendices de magos de alto nivel ninguna oportunidad de reaccionar en absoluto.
Pensaron que era Deli quien había descendido de la luz. No esperaban que fuera un monstruo aterrador con 3 cabezas y 6 brazos, cubierto de feroces escamas negras. Después de lidiar con los 3 aprendices de magos, Levi miró a Gringotts Carter, que había aparecido de repente. Su corazón permaneció tranquilo. Él no evitaría esta batalla. Si se tratara simplemente de un mago veterano del primer círculo, Levi creía que con su propia fuerza sería capaz de lidiar con ello. «Muere, pequeño bastardo». Cuando los 2 enemigos se encontraron, sus ojos se pusieron rojos. Ahora, matar a Levi casi se había convertido en la obsesión de Gringotts Carter. Si este tipo muriera y se convirtiera en un espíritu maligno, entonces este espíritu maligno aún podría perseguir a Levi. Por lo tanto, Levi tuvo que deshacerse por completo de este maldito perro viejo y convertirlo en un muerto viviente para trabajar para él por el resto de su vida y desahogar la ira en su corazón. Al ver que las cosas no pintaban bien, Hagrid ya había huido a algún lugar desconocido. Su aura había desaparecido del rango de percepción de Levi. Levi adivinó que el maestro de la isla Wellsong le había dado algunas herramientas de mago que le salvaron la vida. Levi no tuvo tiempo de preocuparse por él. Como ya tenía el aura de Hagrid, mientras estuviera en el reino de las sombras, Levi podría encontrarlo tarde o temprano. Respiró profundamente y permaneció concentrado. El enemigo al que se enfrentaría a continuación sería el enemigo más fuerte al que Levi se había enfrentado jamás. Mago mayor del primer círculo, Gringotts Carter. Las 2 primeras veces que se reunió, Levi evitó a la otra parte. Esta vez, Levi, que realmente se había convertido en un caballero legendario, ya no huiría. Mientras su aura de las 9 espadas aún existía. Levi tomó la iniciativa de atacar. Activó sus alas de bestia de sangre y se convirtió en una sombra negra, sumergiéndose en la niebla. Los ojos del fantasma verde Carter brillaban con una tenue luz dorada. Este fue un cantrip que aprendió como aprendiz. Podía ver claramente en la niebla, pero el alcance era muy pequeño, solo unas pocas docenas de metros más adelante. Al mismo tiempo, saludó a su bastón y convocó a 2 hombres fuertes del infierno más. Estos 2 hombres fuertes del infierno no se precipitaron ciegamente hacia la niebla, sino que protegieron al fantasma verde Carter en ambos lados. Con los 2 Hellstrawmen protegiéndolo, Gringotts Carter se sintió muy seguro. De repente, rayos de luz fría atravesaron el aire desde la niebla. Las espadas negras silbaron hacia Gringotts Carter. ¿Te atreves a mostrar tus habilidades delante de un experto?, dijo fríamente el fantasma verde Carter. Los 2 Hellstrawmen usaron sus duros cuerpos para bloquear el ataque con gas negro de Levi. Aunque la defensa del Hellstrawman no fue tan buena como la del Rock Troll, aún así pudo bloquear el gas negro de Levi. Además, la velocidad del Hellstrawman era aún más ágil. Al ver que el gas negro era ineficaz, Levi se escondió nuevamente en la niebla y le quitó la confianza a la serpiente, preparándose para el siguiente ataque. Gringotts Carter tomó la iniciativa de atacar. Comenzó a cantar un hechizo, Lluvia del fuego del infierno. Sin embargo, justo cuando estaba cantando, en la espesa niebla en el área central más adelante, parecía haber delirios indescriptibles. Esto frustró un poco a Gringotts Carter, pero era un mago senior con una fuerte fuerza mental y fuerza de voluntad. Bloqueó por la fuerza estos delirios y completó el hechizo bajo la protección de los hombres fuertes del infierno. Mientras la lluvia de llamas verdes descendía del cielo, Levi rápidamente se lanzó a través de la lluvia de llamas. Las llamas fantasma verdes que cayeron sobre su cuerpo chisporrotearon y asaron las escamas negras de estado sólido de Levi. Las escamas negras se fundieron en líquido y luego se vaporizaron en gas negro. Sin embargo, ya habían aparecido nuevos gases negros que se convirtieron en escamas negras duras. Este tipo de hechizo AOE de pequeño alcance no tenía mucho poder de ataque. Para Levi, era completamente soportable. Gringotts Carter obviamente esperaba que este hechizo pudiera matar a Levi. En el momento en que Levi apareció, ya había enviado una enorme bola de fuego verde volando hacia él. Hechizo del primer anillo, llama del alma. Esta era la versión avanzada del cantrip de anillo 0, Soul Fire. Fue extremadamente poderoso. ¡Boom! Este fantasma verde Carter era de hecho un mago veterano. Incluso bajo la interferencia de la niebla,
Ya fuera la velocidad de lanzamiento o el tipo de hechizos, era muy superior a los magos del primer círculo comunes. La protección dorada irradiaba una brillante luz dorada, expandiéndose para protegerse contra la bola de fuego. Levi, el demonio de la escala negra con 3 cabezas y 6 brazos, cada uno empuñando una espada, venció las llamas fantasmales y luego contraatacó rápidamente. Muere. Levi tenía el orgullo del Rey León en sus manos. Cruz dorada cortada. ¡Boom! Uno de los hombres fuertes del infierno se paró sin miedo frente al fantasma verde Carter, pero fue aplastado instantáneamente por el martillo de Levi. El otro Hellstrongman le lanzó un puñetazo a Levi, acompañado de un viento aterrador. Incluso con su percepción avanzada, Levi no pudo esquivar el ataque del otro hombre fuerte del infierno a una distancia tan cercana. Afortunadamente, las escalas negras de estado sólido eran lo suficientemente fuertes y, con la ayuda de la armadura gigante de hielo, Levi recibió otro golpe del legendario caballero del infierno, el hombre fuerte del infierno. Fue arrojado a la niebla y su figura retrocedió al mismo tiempo. Hasta ahora, Levi no tenía ninguna herida en el cuerpo y todavía estaba lleno de vigor. La formidable defensa de una serpiente negra de nivel 11 se podía ver de un vistazo. Por otro lado, Green Ghost Carter todavía tenía muchos hechizos que aún no había usado. Sin embargo, no sabía si estaba escuchando cosas, pero cada vez que cantaba un hechizo, sentía delirio saliendo de sus oídos. Contacto 2.